y preparando, Señor, nuestro corazón para poder meditar en tu palabra y aprender de ella este día. Por ello rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, en este aprendizaje y podamos juntos, Señor, ver lo que tienes para nosotros en tu palabra y estar dispuestos para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí juntos. Les invito para buscar la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si ya lo tiene, me sigue con su vista. Voy a leer estos dos versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo 28, versículos 19 y 20. Los últimos versículos de este capítulo de Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hay un principio que es el principio de la función y la forma. Principio de la función y la forma. Hay una función y hay muchas formas. Les explico. En la sociedad, una función es una actividad que se requiere realizar. Esta actividad puede variar. Puede ser una actividad como el conseguir alimentos, puede ser una actividad como criar a los hijos, educar a los hijos, puede ser algo así, o puede ser algo muy sencillo como dormir, sencillamente. Una actividad que se requiere realizar. Esta es una función, algo que necesitamos hacer, algo que queremos hacer. Y la forma es el método que elegimos para llevar a cabo esa función. O las formas, ¿sí? Por ejemplo, la primera función que les dije es la función de obtener alimentos, conseguir alimentos para nuestro hogar, para nuestra familia. En la antigüedad, miles de años atrás, había dos formas para conseguir alimento. Una de las formas era la cacería y otra de las formas era el cultivo. Sencillamente esas dos formas. Pero hoy en día, ¿cuántas formas habrá para conseguir alimentos? ¿De qué manera usted consigue los alimentos en su hogar para su familia? Muchas formas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Posiblemente eso de la cacería ya no se usa mucho, ya no es tan común, ¿verdad? Ya nos acabamos los animales, ¿verdad? Digo, no los acabamos porque yo participé también de eso hace muchos años, ¿sí? Nos acabamos los animalitos allá por América, ¿sí? Pero el cultivo aún sigue, ¿sí? La manera de conseguir alimentos por medio del cultivo aún sigue. Todavía hay muchas personas que buscan su alimento de esa manera, ¿verdad? Pero creo que el cultivo es ahora el menos, ¿verdad? Muchísima gente busca la forma de conseguir alimentos de muchas formas más, ¿sí? Entonces, la función es el conseguir alimento. La forma es el método que tú decides o el método que tienes, ¿sí? La pregunta sería, ¿cómo decidir cuál es la mejor forma para conseguir eso, para conseguir algo? ¿Cómo decidir cuál es la mejor manera, la mejor forma para conseguir, por ejemplo, ese alimento que se requiere? ¿Cuál sería la mejor forma? Y por lo menos hay 5 factores
que nos ayudan para buscar la mejor manera, la mejor forma. Uno de los factores es un factor interno, que ese se refiere a cuáles son mis habilidades y cuáles son mis preferencias, ¿sí? ¿Qué prefieres tú? ¿Cuál es tu preferencia para conseguir el alimento para tu casa? ¿O cuál es tu habilidad para hacerlo? A lo mejor tú eres bueno para la cacería, como en aquellos tiempos, ¿verdad? Y esa persona se dedicaba a la cacería. Otro puede ser bueno para el cultivo y esa persona se dedicaba al cultivo, ¿sí? En la Biblia tenemos ejemplos. Allá los primeros dos hijos de Adán y Eva, ¿sí? Uno le llevó a Dios ofrenda ¿de qué? Del cultivo. Caín, ¿verdad? Llevó su canasta preparada de lo que él cultivó, y otro le llevó ofrenda ¿de qué? De su ganado, de sus ovejas. Él criaba sus ovejitas, él le llevó a Dios ofrenda de eso. Tenemos otros dos ejemplos, Jacob y Esaú, ¿sí? ¿Cuál era la preferencia de Jacob? Jacob se quedaba en la casa y Jacob preparaba alimentos, ¿verdad? Él le gustaba cocinar, ¿sí? Y Esaú le gustaba ir de cacería, ¿verdad? Entonces, la forma depende de tus habilidades o tus preferencias. ¿Qué prefieres tú? ¿O cuál es tu habilidad? Un factor interno. Un factor externo. Un factor externo también es el siguiente, depende de tu medio. ¿Sí? Tu medio, en el medio en que tú vives, el lugar donde tú vives, ¿verdad? ¿Cómo puedes conseguir el alimento del lugar donde vives? ¿Verdad? Les decía, en este tiempo, por ejemplo, pues la cacería ya no es tan común, ya no hay muchos animales y aparte, pues también está prohibido, ¿verdad? Y hay peligro de extinción de muchos animalitos, entonces pues, ya no se puede, ¿sí? Entonces el medio no me lo permite, ¿verdad? Pero el cultivo sí, ¿verdad? Puede ser el medio en el que vivimos, pues nos ayuda para decir si se puede cultivar, ¿sí? O si vivimos en la ciudad, como Guadalajara, pues tenemos otras formas para conseguir alimento. Hay otros medios, ¿verdad? Entonces, el factor externo depende del medio, pero también tenemos el factor cultural, ¿sí? ¿Qué dice la sociedad? ¿Verdad? ¿Hacia dónde me mueve la sociedad para tener el alimento que necesito? ¿De qué manera puedo conseguir el alimento? ¿Verdad? Y en una sociedad tan diversa, tan grande, pues hay muchísimas maneras, infinidad de maneras para conseguir alimentos, ¿sí? Muchas maneras, depende de dónde me mueva la sociedad para conseguir los alimentos que necesito. También tenemos el cuarto factor, que es el factor moral, ¿sí? El factor moral, es decir, que es bueno conseguir alimento por ese medio o es malo, ¿sí? Depende cuál es la manera, ¿es moral o es inmoral? ¿Sí? Conseguir alimento por ese medio. Hace unos días, una persona puso un anuncio y dijo, del lugar donde trabaja mi nuera, están requiriendo personal. Ella trabaja en una vinagrería, ¿sí? Eso lo puso en el WhatsApp de la iglesia, ¿sí? Y entonces otra hermana me manda un mensaje a mí personal y me dice, oiga hermano, fíjese que mi hijo necesita trabajo. Y mi hijo vio el mensaje que la otra hermana puso, dice que si él podría ir a trabajar ahí, ¿sí? Y le dije, no hermana, no puede ir. Ah, está bien pastor, muchas gracias, ¿sí? Así nada más, entendió rápido entendió ella eso, ¿verdad? ¿Sí? La persona que trabaja ahí es nuera de la otra, no es creyente, ¿sí? Sin embargo, pues la hermana cometió el error de poner ese mensaje ahí, ¿sí? Entonces, ese es el factor moral, ¿sí? La manera para que tú consigas alimento, ¿verdad? La forma en que tú lo haces es bueno o es malo. Y el último factor, el quinto, es un factor tradicional, ¿sí? Tradicionalmente, ¿de qué manera conseguimos los alimentos? A lo mejor podemos decir, es que mi papá lo hacía así, mi mamá lo hacía así, en la ciudad donde vivimos conseguimos alimento así, entonces lo hacemos de esta manera, ¿sí? Solamente es un ejemplo, conseguir alimentos. Las formas, no la función, las formas pueden cambiar con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo cambian las formas.
y con las situaciones en las cuales vivimos. Otro ejemplo muy común y así rápidamente que podemos tomar en cuenta es el ejemplo del transporte. ¿Sí? Transportarse es una función que puede ser llevada a cabo de diversas formas, ¿verdad? Es una función transportarse. Puede haber formas posibles como transportarse en una bicicleta, ¿sí? En un carro, en un camión, ¿en qué más? En una moto, ajá, en un caballo, ¿verdad? Por acá puede ser que todavía transporten en caballos. Hasta ahí en la ciudad, de repente estoy yo en el templo y dentro de la casa y de repente soy, ya me asomo, personas a caballo que van pasando por ahí. El otro día iba con mi nieto caminando por la calle y de repente iba una carreta, ahí por la calle en plena avenida, una carreta jalada por un burrito, ¿sí? Y le digo a mi nieto, mira, así se transportaban antes. Sí, le digo a mi nieto, ¿a poco sí? Digo, sí. Y ahí iba la carretita jalada por un burrito, ¿verdad? Dice mi nieto, pobre burrito. Porque iban varias personas arriba, y un señor, una señora y dos niños por ahí. ¿Verdad? Dice, pobre burrito, ¿verdad? Pues sí, así era antes, ¿verdad? Y todavía se ve eso, ¿verdad? Entonces, podemos verlo de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo se transportaban, por ejemplo? ¿Cómo se transportaban ustedes aquí? O en el lugar donde usted vive, ¿cómo se transportaban para ir a trabajar al campo antes? ¿Cómo se transportaban? Caminando, en un caballo, ¿verdad? En el burro, ¿sí? ¿Y cómo se transportan ahora? Camionetas, ¿verdad? Casi por lo general camionetas, ¿verdad? Ya los caballos ya quedaban olvidados, ya los dejaron que descansen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas son las formas, hermanos. Transportarse es una función, ¿sí? Las formas de hacerlo son diversas, ¿sí? La función no cambia, ¿sí? La función no cambia, lo que cambia son las formas. En la Biblia, nosotros encontramos este principio de función y forma. Lo encontramos en la Biblia. Una función bíblica para la iglesia es una actividad que Dios nos ha mandado, una actividad que el Señor Jesucristo ha mandado que su iglesia haga, ¿sí? Una función es eso, en la iglesia, una actividad que Jesucristo le ha mandado a su iglesia que haga. La forma o las formas es el método que la iglesia elige para llevar a cabo esa función. ¿Sí? La forma que la iglesia elige. Esas funciones bíblicas, déjeme decirle esto, esas funciones bíblicas que encontramos en la palabra de Dios, que Dios manda que la iglesia haga, esas funciones son eternas, ¿sí? Porque la palabra de Dios es eterna. Esas funciones están por encima de la cultura, ¿sí? Pasan por encima de la cultura. Y esas funciones, hermanos, también son obligatorias para todo creyente. ¿Sí? Las funciones que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Son eternas, pasan por encima de la cultura y son obligatorias para todo creyente. No importa la cultura, no importa la raza, no importa la edad, no importa la lengua, ¿sí? Ejemplos de esas funciones, entre muchos, por ejemplo, son adoración. Dios quiere que le adoremos, y es una función. Dios quiere que le adoremos, es una actividad que Dios nos ha mandado que hagamos. Compañerismo. Dios quiere que tengamos compañerismo unos con otros, que nos reunamos y convivamos y nos gocemos juntos. Las ordenanzas. Dios quiere que bauticemos. Dios quiere que celebremos la cena del Señor. Oración. Dios quiere que oremos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Dios quiere que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Evangelismo, discipulado. Dios quiere que hagamos estas cosas, ¿sí? Enseñar. Dios quiere que enseñemos, son funciones.
que en la Biblia está, que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Dios quiere que vemos, ¿sí? Dios quiere que vemos, entre muchas funciones más que podemos encontrar a través de la palabra de Dios. Así que podemos ver en la Biblia, ¿verdad?, que hay esas funciones, pero también podemos ver que hay formas diversas en que esas funciones se llevan a cabo. Es así como podemos ver que la Biblia, ¿sí?, tiene para nosotros funciones, tiene tareas específicas que Dios quiere que hagamos. Y que esas tareas, esas funciones, no cambian. No han cambiado. Y aunque las formas de llevarla a cabo puedan variar, no debemos dejar de hacer nuestra tarea. Y esto es lo que quiero compartirles en esta tarde. Es el mensaje. La tarea de la iglesia no ha cambiado. La tarea de la iglesia no ha cambiado. ¿Y cuál es la tarea? Muy sencilla. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? En esos versículos que leímos y que vamos a leer, ahí está la tarea para la iglesia. Ahí está la tarea para la iglesia. Ahí está la tarea. Dios quiere que llevemos a cabo esta tarea y esta tarea no ha cambiado. Dios quiere que llevemos a cabo esta tarea para que el reino de Dios se extienda, para que siga creciendo, para que la iglesia crezca. Dios quiere que llevemos a cabo esta tarea. Esta tarea es una tarea triple que el Señor Jesús le dejó a su iglesia. Y vamos a leer esos versículos. Mateo 28, 19 y 20. 19 y 20, ¿sí? Ya lo leímos. Vamos a meditar en ellos en esta tarde, ¿sí? Tenemos aquí nosotros entonces esta triple tarea para la iglesia. La tarea no ha cambiado. Ahí está la función. Ahí está la función, lo que Dios quiere que hagamos. Esta tarea triple. La primera parte de esta tarea, muy sencillo. Dice ahí, versículo 19, que dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios que hagamos, hermanos? ¿Cuál es la función? Hacer discípulos. ¿Sí? Hacer discípulos, sencillamente. ¿En dónde? En todas las naciones, dice. ¿Sí? En todas las naciones. Hacer discípulos. Hermanos, la necesidad de hacer discípulos, seguidores de Jesús, como le queramos llamar, cristianos, alumnos, ¿sí? La necesidad de hacer esos discípulos todavía existe, ¿sí? La tarea todavía está, y es una tarea para la iglesia, en todas las naciones. Esta tarea es grande, es una tarea grande, porque dice que hagamos discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones, ¿sí? En todas las naciones. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo nos ha dotado de recursos, de capacidades para que podamos hacer esa tarea, para que podamos llevar a cabo esa tarea. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Tenemos esos recursos que Dios nos ha dado para que podamos hacer esta tarea. ¿Sí? Busquemos las formas, busquemos las maneras de hacer esa tarea, porque la tarea no ha cambiado. La tarea todavía es la misma para la iglesia. Busquemos las formas, aprendamos de los maestros de hacer discípulos. Por ejemplo, Jesús. ¿Cómo hacía discípulos Jesús? ¿De qué forma hacía discípulos Jesús? Caminaba, ¿verdad? Caminaba. ¿En dónde caminaba? Dice Mateo capítulo 9. Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, ¿sí? Pueblos, por todas partes andaba Jesús caminando, recorriendo todos los lugares. Jesús iba a todas partes haciendo discípulos, porque eso hacía Jesús, hacía discípulos. Cuando dice, por tanto, ir, ¿sí? Quiere decir que mientras vayas, a donde vayas, haz discípulos. ¿Por qué no lo hacemos como Jesús? Intencionalmente. Hay que hacerlo intencionalmente, hay que ir donde vayamos, hay que hacer discípulos. Jesús lo hacía de esa manera. Aprendamos de Pablo. ¿Cómo hacía discípulos Pablo? ¿De qué forma iba Pablo haciendo discípulos?
Iba en barco, ¿verdad? Pablo iba en barco, iba de ciudad en ciudad, iba en barco, llegaba a un lugar, llegaba a otro lugar, y hizo varios viajes misioneros, ¿verdad? Y en cada viaje, pues él hacía discípulos, establecía iglesias, establecía ancianos en cada lugar, ¿verdad? Haciendo discípulos. Pablo hacía discípulos de esta manera. Aprendamos de esos maestros, de hacer discípulos, busquemos las formas, pero no dejemos de cumplir con la tarea. ¿Cómo empezó el discipulado aquí en nuestro país, en México? ¿Se acuerdan? Un hombre llamado Santiago Quique, ¿sí? 1861, él vino de Estados Unidos a México, llegó a Matamoros y de ahí se regaba, se extendía hacia Monterrey y muchos otros lugares, haciendo discípulos. ¿Cómo vino él a México? En un burrito, ¿verdad? Él andaba en un burrito, ¿sí? De Estados Unidos a México. Vino, cruzó la frontera y no era de Estados Unidos, era de por allá de Irlanda, creo, ¿sí? Pero él hizo esa tarea de hacer discípulos en México en 1861, ¿sí? 1865 establece la primera iglesia bautista en Monterrey, ¿sí? Él funda esa primera iglesia bautista en Monterrey, ahí inicia las iglesias bautistas, ¿sí? Pero lo hizo de esa manera, él vino en un burrito, su trabajo que él hacía era ser colportor, ¿sí? La forma en que él utilizó para venir a México y comenzar a establecer iglesias, a hacer discípulos, era hacer actividad de colportaje. ¿Era eso? Pues era regalar folletos, Nuevos Testamentos, vender Biblias, y recorría caminos peligrosos en esos tiempos y llegaba a muchos lugares, ¿verdad? Y él hacía esa tarea y él comenzó a hacer discípulos de esa manera. Por eso les digo, aprendamos de los maestros, de esos maestros, ¿verdad? Que nos enseñan a ser discípulos. Utilicemos las formas para hacer discípulos. Pero ¿sabe qué? Hay que ir. Hay que ir, dice, por tanto, ir de hacer discípulos. Hay que ir porque nuestra tarea sigue. Las naciones son muchas, las naciones son grandes. Prepárate para ser discípulos, preparémonos. Prepara tu testimonio para contar tu historia. Cuenta tu historia con Jesús a aquellas personas que quieran escuchar para que hagas discípulos. Comparte el Evangelio con los demás, comparte el Evangelio. Un maestro en el seminario nos enseñó que hay evangelismo directo y hay evangelismo indirecto, ¿sí? ¿Cuál es el directo? Cuando tú llegas con la persona y le dices, quiero compartirte las 4 verdades, ¿sí? Quiero compartirte que Jesús murió por ti, que Jesús te ama. Y cuando llegas directamente, el evangelio directo. El evangelio indirecto es por medio de tu testimonio, por medio de tu vida, de que tú reflejes a Cristo con tu vida en el ambiente en que te mueves. Y decía el maestro, el evangelismo indirecto te va a llevar al directo. Porque cuando tú vivas el cristianismo, la gente te va a preguntar, ¿y tú por qué eres así? ¿Y tú por qué vives así? Y vas a tener la oportunidad entonces, ahora sí, de directamente compartir el evangelio. Da de tu tiempo para ser discípulos. Se necesita tiempo, se requiere tiempo. Da de tu tiempo para eso. Pero ¿sabes qué? Hazlo. No dejes de cumplir la tarea. Como iglesias, debemos darnos cuenta de esto. La tarea de la iglesia no ha cambiado. Primera parte. Segunda parte de esta tarea. Dice la segunda parte de este versículo 19. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Bautizándonos. La otra parte de la tarea es bautizar a los discípulos. Bautizarlos. ¿Verdad? Qué importante esta tarea. Esta tarea tampoco cambia. ¿Verdad? Lo que cambia otra vez es la forma. Y creo que la mayoría de nosotros lo podemos entender. Lo que cambia es la forma de bautizarnos, pero lo que no cambia es la tarea.
¿verdad? Porque nos bautizamos en un río, nos bautizamos en un lago, en una presa, en una alberca, en el mar, en un bautisterio, en una pila. Y he visto personas que bautizan hasta en un tinaco. Sí, en un tinaco, ahí meten a las personas y los bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y los sumergen, porque la palabra bautismo significa que sumergir o zambullir. ¿Sí? Y hacerlo, o sea, hazlo. Hay que hacerlo, hay que bautizar. Hay que continuar con esta tarea de bautizar a los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces esta es una tarea olvidada. Es una tarea olvidada. Le hablamos de Cristo a alguien, lo evangelizamos, le compartimos la palabra, pero a veces ya no le seguimos, lo dejamos abandonado ahí, y ya no continuamos, ya no se sigue con el proceso. Y nos olvidamos de continuar con esta tarea. Y en las iglesias tenemos muchas veces personas que al parecer ya son discípulos, digo al parecer, porque a veces, pues si no son obedientes, entonces no sé si sean discípulos o no, ¿verdad? Porque un discípulo obedece al maestro, ¿sí? Entonces a veces tenemos en las iglesias aparentemente discípulos que pasan los años y no quieren obedecer, no quieren dar el siguiente paso, y a veces hasta están involucrados en los servicios de la iglesia. En los servicios me refiero a los ministerios, que están sirviendo, están haciendo algo muchas veces, pero no han sido bautizados aún, ¿sí? Y pudiéramos decir, no es malo que se involucre, que empiece a servir, pero a veces llega un punto en que sí, hay un momento en que dice, pero ¿por qué está haciendo esto si no es bautizado? ¿Sí? Una hermana nos platicó lo siguiente. Esta hermana dice que ella era maestra de la escuela dominical en su iglesia, y dice que un día le tocaba dar la clase del bautismo, ¿sí?, a sus alumnos, y llegó a ese punto y dice que toda la semana estuvo sufriendo ella porque no era bautizada ella, ¿sí? Y era maestra, y dijo ella, ¿y ahora qué les voy a decir a mis alumnos? Que obedezcan en el bautismo, ¿sí? ¿Cómo les voy a decir si yo no soy bautizado? ¿Sí? Y llegó a ese punto donde ella chocó ahí y no pudo más, y ese día sí compartió su clase, pero también compartió su decisión de ser bautizada, ¿sí? Es necesario, ¿verdad?, llegar a ese punto, que como iglesia cumplamos con esa tarea, la tarea de bautizar, ¿sí? Como discípulos tenemos la tarea de ser bautizados. Como iglesia tenemos la tarea de bautizar, ¿sí? Esto es lo que decíamos hace rato. Esto es parte de las ordenanzas. Tenemos 2 ordenanzas como iglesia, y la ordenanza del bautismo es la primera, ¿sí? Y esta ordenanza, ¿verdad?, viene como siguiente paso después de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y entonces viene ese paso de obedecer al Señor en el bautismo. Y si no lo hacemos, entonces no estamos obedeciendo. Y nos brincamos a veces ese paso, y es algo pues que no es normal. Necesitamos ser obedientes al Señor para continuar con esta tarea, ¿sí? La tarea de bautizar, la tarea de ser discípulos, la tarea de bautizar, y en tercer lugar tenemos la tarea de enseñar. La tercera parte de esta tarea, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí tenemos esta tarea de enseñar, una tarea de gran importancia, hermanos, una tarea de gran importancia para los discípulos, una tarea de gran importancia para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Y digo de gran importancia porque dice la palabra de Dios en Oseas 4:6 que el pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Sí? ¿Y conocimiento de qué? De la palabra de Dios, de las enseñanzas de Dios, del mensaje de Dios, ¿verdad? Es una tarea de gran importancia.
¿sí? Una iglesia se fortalece con la enseñanza, ¿sí? Un discípulo se fortalece con la enseñanza, ¿sí? Y déjeme decirle algo, y lo digo a la iglesia, ¿verdad? Y lo digo a otras iglesias que voy también, ¿sí? La escuela dominical, la escuela bíblica dominical, es de gran importancia para la enseñanza, ¿sí? Pero a veces es donde menos queremos estar, ¿sí? A veces decimos, ¿verdad? Voy a llegar nada más al culto, ¿sí? La escuela dominical es muy larga, muy aburrida, ¿sí? Y lo he escuchado de niños, lo he escuchado de jóvenes y lo he escuchado de adultos, ¿sí? Y nada más quieren llegar al culto. La escuela dominical le huyen, ¿sí? Cuando no saben, ¿verdad? Que en la escuela dominical está el alimento fuerte. En la escuela dominical está el alimento fuerte de la palabra de Dios, ¿sí? Los maestros que están compartiendo las clases son maestros que se prepararon, que se metieron de lleno a la palabra, ¿verdad? Y están ahí listos para enseñarte, ¿sí? Listos para que te fortalezcas, que te afirmes en la palabra de Dios. No quiere decir que el sermón no sea importante, claro que es importante, ¿verdad? Pero el sermón muchas veces confirma lo que recibiste en la enseñanza de la escuela dominical, ¿sí? Es de gran importancia la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué dice Oseas 4:6 que el pueblo fue destruido? Porque le faltó conocimiento. ¿Sabe por qué dice? Dice después, dice que ellos desecharon el conocimiento. No lo quisieron, ¿sí? Lo desecharon, dice, ¿verdad? Ellos dijeron, no, eso no nos sirve a nosotros, ¿verdad? Y a veces nosotros lo decimos también, a lo mejor no con palabras, pero sí con nuestras actitudes, porque si no estamos ahí, si no vamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, no me interesa, ¿sí? No me interesa, y desechas el conocimiento, ¿verdad? Es de gran importancia aprender. Hay diversas formas de enseñar, por supuesto, también, ¿sí? Hoy el hermano que nos compartió aquí dijo, pues vamos a aprender de una forma diferente, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Qué bueno, un taller, ¿sí? Qué importante, hay diversas formas, muchas formas para aprender, y qué importante que también como iglesia podamos aprender a compartir, ¿verdad? De diversas formas también. Lo necesitamos también, lo necesitan los niños, lo necesitan los jóvenes, lo necesitamos los adultos, ¿verdad? Tener diversas formas de enseñanza también. Así como también hay diversos recursos para usar, para aprender, ¿sí? Diversos recursos para ello también, ¿sí? Déjenme decirle que me confieso con ustedes que yo no soy bueno para la ciencia, ¿sí? Para usar estas cosas. Es la primera vez que estoy usando uno de estos. Es la primera vez, ¿verdad? Por eso ahorita no podía ponérmelo, ¿verdad? Me costó acomodármelo, porque es la primera vez que lo uso, la verdad, ¿sí? En mi iglesia todavía agarro el micrófono con la mano, lo pongo aquí nada más, ¿sí? Pero me cuesta a mí, ¿sí? Déjenme decirle que ni siquiera traigo la Biblia en el celular, ¿sí? No la he aplicado ahí, no lo uso en el celular, y no porque no quiera y porque diga que es malo, ¿no? Simplemente pues no soy bueno para eso, me cuesta, ¿sí? Me cuesta usar, ¿verdad? ¿Sí? Ya estoy un poquito más adelantado que muchos de ustedes en edad, y por eso a veces me cuesta eso, hermanos, ¿sí? Y a veces no tengo tiempo para meterme y aprender esas cosas tampoco, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces no lo hago. A veces tengo que preguntar cosas ya a los jóvenes de la iglesia, preguntar a mis hijos, ¿verdad? Para ver qué hago. Hasta a mi nieto le pregunto ya, ¿sí? Hasta a mi nieto le pregunto cosas ya para agarrar un celular o algo así, ¿sí? Me cuesta a mí eso, hermanos, me cuesta, la verdad, ¿sí? Pero sé que es importante utilizar los recursos que hay, ¿sí? Es importante utilizarlos para bien, como decíamos hace rato, es una herramienta, ¿sí? Que es importante agarrarla, aprender a usarla y utilizarla, es importante, ¿verdad? Entonces, aprendamos. Encontramos también el ejemplo en la Biblia, por ejemplo, de Jesús, ¿sí? Jesús era un maestro excelente, ¿sí? Jesucristo es un maestro excelente que si nosotros lo seguimos en las enseñanzas bíblicas,
¿verdad? Pues era un maestro tremendo que utilizaba diversas herramientas y diversas formas para enseñar. Lo usaba el Señor Jesús. ¿Y qué podemos decir de los demás? De Pablo y todos ellos, ¿verdad? Utilizaban las herramientas que en su tiempo tenían a la mano, ¿sí? Hermanos, tenemos mucho que aprender, pero también mucho que enseñar, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Qué dijo Jesús que enseñemos? Que guarden, ¿qué? Todo lo que les he mandado, ¿sí? ¿Cuánto tenemos que aprender y cuánto tenemos que enseñar? ¿Qué dice Jesús? Todo lo que les he mandado, ¿sí? ¿Usted se sabe todas las enseñanzas del Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Se sabe todas las enseñanzas de ahí? Fíjense, nada más 3 capítulos, ¿sí? Jesús enseñó el Sermón del Monte, ¿sí? Y dice, enséñenles que guarden todo lo que les he mandado, ¿verdad? Hay mucha enseñanza en esos 3 capítulos del Sermón del Monte, mucha enseñanza para vivir, mucha enseñanza para relacionarnos con los demás, mucha enseñanza para adorar a Dios y servir a Dios. Mucha enseñanza que tenemos ahí. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Acuérdese de eso, ¿sí? Hay mucha enseñanza, dice Jesús, todo lo que les he mandado, ¿sí? ¿Qué dijo Juan? Capítulo 20, versículo 31, ¿sí? Dice que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas, ¿sí? Que si estuvieran escritas, dice, pues no cabrían los libros, ¿sí? Entonces dice, pero esto que se ha escrito, ¿para qué se escribió? Para que creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna, ¿sí? Hermanos, hay mucho que aprender. Aprendamos de Jesús, pero sobre todo dice también enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, ¿sí? Y en la enseñanza de la escuela dominical decía nuestro hermano la importancia de guardar, ¿sí? Guardar. ¿Qué hay que guardar? La palabra de Dios. Todo lo que Jesús nos ha mandado, hay que guardarlo, porque va a llegar un momento en que lo vamos a necesitar. Va a llegar un momento en que vamos a decir, ¿sí? Yo sabía esto, pero no lo guardé. Yo escuché esto, pero no sé dónde está, ¿sí? A veces hay hermanos en las iglesias que dicen, pues en la Biblia dice esto, pero no sé dónde está, ¿sí? En la Biblia dice esto, pero por ahí dice, ¿sí? Oye, te recomiendo esto que dice la Biblia. ¿Y dónde dice? A ver, dime, pues no sé. Guarda lo que el Señor te ha mandado. Guárdalo, porque es de gran importancia, ¿sí? A veces perdemos el hábito, ya lo veíamos ahorita, de memorizar, ¿sí? Memorizar. Aprender versículos de la Biblia de memoria es de gran importancia. Eso es guardar, vas guardando versículos de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo vamos a necesitar. En un estudio de discipulado, dice el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero, que estos versículos de memoria son como vitaminas, ¿sí? Vitaminas para tu vida espiritual. Porque cuando tú te sientes mal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién se sabe Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y si me siento mal, tengo problemas, no sé qué hacer, ¿sí? Ya no tengo fuerzas. Dices, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que guardar, porque lo vamos a necesitar. Va a llegar un momento, ¿verdad?, en que posiblemente, ¿sí? No es profecía, pero posiblemente ya no tengamos un libro como este, ¿sí? Va a llegar un momento que puede suceder, hermanos, en que ya no tengamos un libro como este, a decir, la Biblia dice, deja ver en la concordancia, a ver qué dice, ¿sí? No, ya puede ser un momento que ya no tengamos un libro como este. ¿Y dónde vas a sacar entonces lo que la palabra de Dios dice? ¿Sí? Guárdalo en tu memoria, guárdalo en tu corazón, ¿sí? Que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Sí? Guarda, medita y guarda, porque lo vas a necesitar. ¿Sí? Hermanos, tenemos mucho que aprender. Esta es la tarea de la iglesia. La iglesia tiene una tarea que no ha cambiado, la tarea de ser discípulos, de hacer alumnos, de hacer seguidores de Jesús, la tarea de bautizarlos, que sean seguidores obedientes, seguidores que hagan la voluntad de Dios, de hacer discípulos, seguidores que guarden la palabra, que aprendan la palabra y que guarden la palabra. La tarea de la iglesia no ha cambiado, no ha cambiado. ¿Sí? Tenemos una gran tarea. Y dice Jesús, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos una tarea y tenemos un supervisor que está ahí con nosotros, supervisando la tarea, supervisando que hagamos esa tarea. Jesús está con nosotros, no nos ha dejado, ¿sí? Y no solamente está para supervisarnos si lo hacemos o no lo hacemos, está ahí para guiarnos, está ahí para animarnos, está ahí para que sigamos aprendiendo, está ahí para motivarnos. Podrán cambiar las formas, podrán cambiar los recursos, con los años, con las circunstancias, podrán cambiar los lugares, pero la tarea sigue. Como iglesia tenemos mucho que hacer. Así que ánimo, hermanos, ánimo, iglesias, la tarea sigue. Jesús está con nosotros y no ha cambiado Él, porque su palabra dice que Dios no cambia, Dios es eterno y su palabra no cambia, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Su palabra no ha cambiado, sus enseñanzas no han cambiado, ¿sí? Su tarea no ha cambiado. Aprovechemos y cumplamos la tarea para que podamos hacer discípulos que permanezcan, discípulos firmes, iglesias firmes que puedan seguir adelante, ¿sí? ¿Sabe qué? Tengo 33 años en Cristo aproximadamente, ¿sí? Gracias a Dios que sigo, permanezco, porque alguien me discipuló, porque alguien me bautizó y porque alguien me enseñó, ¿sí? Y todavía no solamente me enseñó, ¿sí? No solamente me dijo esto aprende y hazlo, ¿no? Me lanzó para que lo hiciera, ¿sí? Me llevó hasta las puertas del seminario, ¿sí? El pastor Héctor Lozano, ¿sí? Él me llevó hasta las puertas del seminario y le dijo al director, aquí está, ¿sí? Aquí está. Y ahí sigo, hermanos, ahí sigo aprendiendo, ¿sí? Aprendiendo, creciendo y compartiendo. La tarea de ser discípulos es importante. Hay que hacerlo, pero ¿sabe qué? Se ocupa tiempo, ¿sí? Se ocupa tiempo, se ocupa disposición, ¿sí? Se ocupan deseos, ánimos para hacerlo, ¿verdad? Porque no es tan fácil eso, no es tan fácil. No cualquiera se avienta a ser discípulos y permanece haciendo esos discípulos, no cualquiera. Pero tenemos esta tarea que hacer, hay que hacerlo. Les invito para orar en esta tarde, vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde agradecemos, Señor, por tu palabra que leemos y agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo que nos dirige y nos guía para que podamos seguir aprendiendo de ella. Padre Celestial, pongo en tus manos a estas iglesias presentes, a cada uno de los líderes de estas iglesias, para que ellos, Padre Celestial, puedan seguir adelante cumpliendo con esta tarea y que juntos, Señor, podamos llevar adelante el extendimiento de tu reino y que juntos podamos fortalecer a las iglesias para que guarden tu palabra y la tengan presente para esos tiempos difíciles que vengan. Y rogamos, Padre, para que juntos como iglesias podamos seguir cumpliendo con esta tarea de ir y hacer más discípulos, que las personas, que los niños, que los jóvenes, que los adultos
conozcan tu palabra y guarden tu palabra para que tengan ese recurso para el tiempo difícil. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y rogamos que seas tú con tu Espíritu Santo, que permanezca siempre con nosotros y nos guíes y nos fortalezcas para seguir cumpliendo con esta tarea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos.